Bendito es el nombre de Jesús. Vamos a dar, mis hermanos, ofrenda de palmas de alabanza al que se las merece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dice la Biblia que el amén es el testigo fiel. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Eso, así, tan rico predicar cuando todo el mundo confirma el amén. Pero a veces me siento como en iglesia bautista o en iglesia católica, donde nadie dice ni mu. Pero nosotros somos pentecostales, mis hermanos. Y todo lo que respire, alabe a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Aleluya, así me gusta. Hermanos, pero muy buena noche. Vamos a dar inicio a la enseñanza de esta noche. Por favor, ya se quedan quieticos con las sillas, se mueven sin hacer tanta bulla, ¿ok? Vamos a dar inicio, ya estoy predicando. Vamos a orar, ¿ok? Amantísimo Padre eterno, te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tu misericordia. Queremos colocar delante de ti, Señor, este tiempo de la palabra. Ya te hemos alabado, en medio de la alabanza, en medio de la adoración, hemos levantado en alto tu nombre. Pero ahora queremos, amado Dios de la gloria, que tú nos hables a través de las Escrituras, Señor. Habla, oh Jehová, que tu pueblo oye, Señor. Habla, oh Jehová, que tú tienes mucho pueblo en esta ciudad. Háblanos a través del consejo de tu voz, a través de tu palabra bendita, Señor. Redargúyenos, instrúyenos, corrígenos. Danos vida a través de tu palabra, Señor. Quita toda venda, quita todo engaño, Señor. Toda mentira, Señor. Sana al enfermo, da vista al ciego, Señor. Haz que el sordo pueda oír, Señor. Que el muerto se levante y el paralítico se levante también, Padre. Que tu palabra cumpla el propósito, amado Dios, para el cual tú la envías en esta hora de la noche. Padre, aquíétame a mí mismo, acállame. Que no sea mi voz, sino tu voz a través de la mía, Señor. Unge mi garganta, por tanto, unge mi voz, unge mi lengua para predicar tu palabra con denuedo, con autoridad, bajo la unción y el poder de tu Santo Espíritu, para que la excelencia del poder sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y predicaré tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, esta semana vamos tanto el miércoles como el viernes y el domingo vamos a empezar tema nuevo. Aunque el tema que vamos a traer hoy, y vamos a enseñar hoy, es muy referente al tema que hemos venido predicando. Es muy alusivo a lo que hemos venido predicando en este tiempo. Hoy vamos a hablar acerca de la apostasía. Vamos a hablar y hacer mucho énfasis en las falsas doctrinas, en los falsos profetas de estos tiempos y en los falsos maestros. ¿Ok? Para que tomen nota. Vamos a hablar bastante palabra, para que tengan actitud enseñable, papel y lápiz. Qué bueno que pudieran traer un cuadernito, un papel, un lápiz para apuntar. Yo a veces me quedo aterrado en la memoria de ustedes, pero qué bueno que puedan apuntar, porque ustedes apuntan y no apuntan y aprenden, y va a la casa, repasa y aprende más. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso se llama repasar, ser bereanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar entonces acerca de la apostasía y todo lo que está pasando en estos últimos tiempos como una de las señales que Jesús advirtió antes de su venida, que es la apostasía, el abandono de la fe, el divorcio de la fe. ¿Ok? Una iglesia verdadera de sana doctrina y de senda antigua debe de hacer apología de la fe, es decir, defensa de la fe. Debemos hablar en contra del pecado. Debemos hablar en contra de lo que normalmente en el mundo se está moviendo, que para el mundo puede ser normal, pero para Cristo no es normal. ¿Amén? Tanto desenfreno, tanto libertinaje, tanta mundanalidad, tanta depravación, tanta degradación de la sociedad y todo lo que también se ha metido dentro de la iglesia cristiana evangélica contemporánea. Amén. Muchos han dejado de predicar lo que antes se predicaba, otros han dejado de creer lo que antes se creía, para predicar nuevas unciones, para predicar nuevos evangelios, o otro Cristo, otro evangelio, o una palabra nueva, fresca.
y se han salido de verdad de la sana enseñanza. ¿Qué es apostasía? Apostasía es una palabra que proviene del latín apostasia y a su vez del griego antiguo apo, que significa fuera de, y de otra palabra que está unida a esta, que se llama éstasis, apoestasia, apoéstasis, que significa colocarse en una posición. En este caso sería fuera de la verdadera fe, o fuera del evangelio verdadero, hablando pues referente a la Biblia, a la enseñanza, a la doctrina básica, a la doctrina de la sana enseñanza. Apostasía es la negación, la renuncia, el divorcio, la separación o el abandono de la fe genuina y verdadera. Eso es apostasía. Y dentro de la gran variedad de iglesias protestantes, se puede definir también la apostasía como cualquier doctrina que se aparte de las sagradas escrituras, que en este caso nuestra máxima autoridad es la palabra escrita y obviamente nuestro Señor Jesucristo. Y lo que nos ha dejado es la palabra escrita. Todo lo que se aparte de la Biblia es apostasía, y por tanto también se convierte en herejía y por tanto en secta, porque una secta o una herejía es todo aquello que se aparta y se desvía de la bendita y poderosa palabra de Dios. Una secta no es lo que se aparte del catolicismo, porque el catolicismo de por sí ya es una secta, y bien grande que sí es. La Biblia la llama como la madre de las rameras en la Biblia, así lo llama, en Apocalipsis capítulo 17, versículo, ya les doy el versículo, creo que es el verso 5, dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia, Babel, la que confunde, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y si es una madre es porque tiene hijas, y esas hijas son actualmente todas las iglesias de la prosperidad, todas iglesias contemporáneas de moda que han abrazado un evangelio fácil, un evangelio que no señale, que no condene, que no juzgue, un evangelio que no habla en contra del pecado. Eso es prácticamente abandonar la verdadera fe. ¿Ok? Así que, mis hermanos, la palabra de Dios es la base fundamental de la doctrina cristiana, y desviarse de la palabra o de las sagradas escrituras es apostasía. Por eso en Primera de Pedro dice la escritura: tenemos también nosotros, Segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19, tenemos también nosotros la palabra profética más segura, que es la palabra escrita, la Biblia. Eso es herencia, mis hermanos. Comprende Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y la palabra testamento proviene de la palabra brit o berit, que significa herencia, acuerdo. Amén. Los antiguos profetas nos heredaron el antiguo pacto, y los apóstoles juntamente con Jesucristo nos han heredado un nuevo pacto, una nueva herencia. Amén. Entonces, la palabra más segura es la palabra escrita. ¿Ok? Y dice que a esta palabra nosotros tenemos que hacer bien en estar atentos, porque la palabra es como una antorcha encendida que alumbra dentro del lugar oscuro. Amén. Por eso nosotros, antes de venir a Cristo, andábamos en tinieblas, y cuando escuchamos el evangelio de Cristo, vino la luz del mundo a nuestros corazones. Amén. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Así que Cristo se entronó el día que le abrimos el corazón a Jesús, y Él se entronó en nuestras vidas y nos dio claridad, nos dio vida, nos dio luz. Y Él dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará
andará en tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Dale palmas de alabanza. Palmas de alabanza a tu vida. Hermanos, el espíritu de apostasía es peor que el espíritu de idolatría. Ambas cosas Dios abomina. Ambas cosas Dios condena en su palabra. Pero el espíritu de apostasía lleva a la gente a adorar a un ídolo de carne, un ídolo de barro, y posteriormente también adorar al mismo diablo, al desviarse de la sana enseñanza. En 1 Timoteo capítulo 4:1 dice: el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Y son estos tiempos, amada iglesia, que hoy día estamos viviendo, donde muchos, algunos, están apostatando de la fe, se han desviado y están escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. O sea que un espíritu puede hablar desde el altar, claro que sí, y para eso utilizan los apóstatas, los herejes. Y como la gente en estos tiempos no escudriña las escrituras, a todo lo que digan desde el altar, y como no conocen la palabra, a todo le dicen amén. Pero la oveja, mis hermanos, tiene que discernir, y un pastor de sana doctrina tiene que enseñarle a la iglesia a juzgar, tiene que enseñarle a la iglesia a discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios, entre lo que es santo y entre lo que es profano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El idólatra, mis hermanos, bien sabemos que adora a un muñeco de palo, de madera, de porcelana o estuco, de barro, de hierro o de bronce. Eso hace el idólatra. Llámele católico, llámele hinduista, llámele budista, llámele Hare Krishna, llámele lo que quiera. Siempre va a adorar un muñeco, una representación de Dios o de un Dios, pero no adora al Dios eterno, al creador. Adora a lo creado, no al creador. El idólatra adora un muñeco, una imagen. El apóstata evangélico es de más terrible, porque el apóstata evangélico adora al hombre y por tanto adora a Satanás. Y es así como los apóstatas de estos tiempos pervierten el evangelio, tergiversan la palabra de Dios, traen nuevas revelaciones, nuevas unciones, añaden al mensaje de Cristo, se convierten en algo así por decir en anatema, y están arrastrando multitudes al error, a desviarse de la fe. Están preparando en estos tiempos gente para entrar a la tribulación, no para entrar al cielo, porque Cristo viene por una iglesia santa, por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La iglesia de Cristo no es cualquiera, es una iglesia santa, inmaculada, amén, que no se contamina con el mundo, que bien sabe discernir entre lo santo y lo profano, y bien sabe separarse del mundo para consagrarse a Dios. Eso es santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén otra vez? Amén. Mis hermanos, en tiempos de tribulación, y por qué no decir desde estos tiempos, los apóstatas actuales están llevando a multitudes, no tanto a adorarlos a ellos, oh mi apóstol, no digas nada contra el ungido, contra el apóstol, sino que están llevando estos apóstatas a que el mundo entero en tiempos de tribulación adore al anticristo, a la bestia. En Apocalipsis capítulo 13 versículo 4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, es decir, al anticristo, porque aquí está hablando de la primera bestia, la que sube de la arena del mar, de las aguas, que son multitudes, muchedumbres, pueblos y lenguas. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Y el versículo 8
dice la escritura, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Vamos a ver el versículo 13, dice, hablando ya del falso profeta, porque en el versículo 11 hay una segunda bestia que sube de la tierra de Israel, ¿ya? Y dice que hace grandes señales, el versículo 13, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra, amén, con las señales que será permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, en presencia del anticristo, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen de la bestia, que se hagan una imagen a la bestia, alusiva al anticristo, que tiene herida de espada y vivió. Versículo 15, y se le permitió infundir aliento, o sea, hálito de vida, a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Mis hermanos, Satanás, el diablo, siempre ha querido la adoración. Fue tan atrevido que a Jesús en el desierto le dijo: si tú postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Él siempre ha querido la adoración. Los hombres también, desde Faraón, los Césares, los emperadores romanos, siempre han querido la adoración. Por eso el espíritu de apostasía es el mismo espíritu también que se manifiesta con el espíritu del anticristo, que lleva al mundo a adorar al hombre, no a Dios, y por tanto a desviarlo de la fe verdadera. La Biblia dice en 1 de Pedro: puesto vuestros ojos en Jesús, no en el hombre, el autor y el consumador de la fe. Así lo dice claramente. Nuestros ojos, amada iglesia, tienen que estar puestos ¿en quién? En Jesús. Y Jesús es el autor y el consumador de la fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Me corrigen la cita? ¿Me la buscan por ahí? Puesto los ojos en Jesús. Se me escapa en estos momentos. Amén. Creo que es Hebreos. Dije Pedro, pero estoy dudando. Búsquenla por favor. Sí, Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Dónde tiene que estar nuestra mirada? En Jesús, no en el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Tus ojos ponlos en las Escrituras, y ponlo en el Dios de las Escrituras, en su Hijo, en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Mis hermanos, la apostasía es un desafío también al sistema establecido o autoridad. Es una rebelión, un abandono o un abuso de la fe. En otras palabras, en el mundo del primer siglo, la apostasía era un término técnico para la revuelta política o la deserción. Y al igual que en el primer siglo, la apostasía en estos tiempos, en estos posteros tiempos, también amenaza al cuerpo de Cristo. ¿Y qué daño le ha hecho la apostasía en estos tiempos al cuerpo de Cristo? Jesús dijo en Mateo capítulo 24, como señal, una de las primeras señales antes de su venida, y fue prácticamente el engaño, la apostasía. En Mateo capítulo 24, versículo 4, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Amén. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y muchos que en su nombre hablan y profetizan, yo profetizo, yo decreto, yo declaro, yo establezco, yo y yo. Y la Biblia dice que el que habla su propio nombre, en Juan capítulo 7, dice que su propia gloria busca. Y ese es el lenguaje actual de los herejes, de los apóstatas de la fe. Yo. Tú quieres diferir o diferenciar entre una persona que sea miembro de una iglesia apóstata y una persona que sea miembro de una iglesia de sana doctrina. Coloca a orar a cada uno y ves la diferencia. Porque el apóstata, o el que está en una iglesia de la prosperidad,
o esas iglesias de moda o de crecimiento, ellos oran así: yo decreto, yo declaro, yo profetizo, yo. Y todo es yo decreto. Por eso ellos ni oran, casi no oran, porque como tienen poder en la lengua, ya no hay necesidad de orar. Dice en Juan capítulo 7, 18: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es el verdadero, y no hay en él injusticia. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, y si yo hablo por mi propia cuenta. Por eso dijo: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ok? ¿Qué entendemos por la palabra doctrina? Aunque esto ya lo hemos predicado, pero ¿qué es doctrina? Correcto. Una doctrina es una enseñanza. Así como hay falsas doctrinas, hay verdadera doctrina. Porque la doctrina es una sola y es verdadera. Lo que pasa es que los apóstatas la desvían. Los hombres tergiversan la palabra de Dios. Pero la escritura es una sola. La palabra es una sola. La Biblia es una sola. Amén. Una doctrina, mis hermanos, se define como el conjunto de ideas y principios básicos de las enseñanzas básicas, valga la redundancia, de Jesucristo y de los apóstoles bíblicos, no los de estos tiempos. La sana doctrina es, pues, por tanto, una enseñanza, como su nombre lo indica, sana. Y la palabra sana proviene de la palabra salud, saludable, lo cual indica que es una enseñanza saludable y sana para el alma y el espíritu del creyente. ¿Ok? Así que la doctrina es, pues, un conjunto de enseñanzas sistemáticas y ordenadas que tienen un fin determinado: discipular, corregir, instruir, enseñar, ordenar, orientar, cambiar y mudar el corazón del hombre y su forma de pensar para prepararlo para una vida agradable a Dios y asegurar así su destino eterno en el cielo al vivir una vida y relación cercana a Dios a través de Jesucristo y de su palabra. Cuando la doctrina, mis hermanos, es sana o es inspirada por el Espíritu Santo de Dios, la doctrina o la enseñanza es saludable. La doctrina, por tanto, va a edificar, va a instruir, va a nutrir, va a corregir, va a hacer el bien. Pero por el contrario, si la doctrina es inspirada por demonios, como le enseña en 1 de Timoteo capítulo 4:1, la doctrina destruye. Hay gente que en esos tiempos por internet predica veneno espiritual. Por eso no a todo mundo le recibas palabra, porque son vientos de doctrina, ¿ok? Lo que predican es espíritu, lo que se predica es vida, es espíritu. Y dice, el Espíritu dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu Santo de Dios dice, porque el Espíritu Santo habla. No es una fuerza activa, no es una energía. El Espíritu Santo habla. Él dijo, apartadme a Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio que les he encomendado. El Espíritu Santo guía, corrige, enseña, redarguye, se contrista, se entristece. Y aquí está hablando, y el Espíritu Santo dice claramente que en los postreros tiempos algunos se desviarán de la fe, algunos apostatarán de la fe. Y este tiempo es el tiempo actual que estamos viviendo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea que una falsa doctrina o doctrina de demonios es una falsa enseñanza que su fin es desviar, matar y destruir. Una falsa doctrina es una falsa enseñanza inspirada por demonios y por el mismo diablo. En Juan capítulo 10 dice que Satanás, el diablo, y Jehová lo reprenda, vino para engañar, para mentir, porque es padre de mentira y él miente desde el principio, y vino para destruir. Yo he venido, dice el Maestro, para que tengan vida y vida eterna en abundancia. ¿Cuántos dicen amén?
Es triste, mis hermanos, ver en estos tiempos cómo la iglesia cristiana de estos tiempos está tan desviada, está tan prostituida. Pero debemos, mis hermanos, creer en Jesús, como vuelvo a decirlo una vez más, a pesar de Judas. Todavía hay hombres de Dios, hay hombres de sana doctrina, hay hombres que se paran en el púlpito y hombre, es Dios el que habla, no el hombre. Y es Dios el que habla. Y si la palabra te es molesta, te es incómoda, quédate allí, porque Dios te empieza a formar así. Por eso dice en Tito 1:13, repréndelos duramente para que sean sanos en la vida. Pero hoy en día no predican en contra del pecado porque no hay que incomodarlos. No hablan de los juicios ni de que Cristo viene pronto porque no hay que asustarlos. Mis hermanos, la palabra hay que predicarla a tiempo y fuera de tiempo. Y más, en estos tiempos predicarla con más denuedo y con más vehemencia y más autoridad, porque los días son malos. Para que la gente no se desvíe, para que la gente permanezca en Cristo, en la sana doctrina, y no se deje guiar por vientos de doctrina, para que no sean niños fluctuantes, llevados por doquiera de cualquier viento de doctrina. Que seamos cristianos radicales, así nos digan fanáticos, radicales, legalistas, así nos digan, ¿qué más le dicen a uno por ahí? Pandereta, aleluya, atalaya, bueno, gloria a Dios. Digan lo que digan, amén. Porque vamos ¿para dónde? Para la Nueva Jerusalén. Y salió como en verso lo que con verso, ¿no? Gloria a Dios. Mis hermanos, el propósito de una falsa enseñanza que sea inspirada por demonios es mentir, matar y destruir al hombre a través del engaño, la mentira y el espíritu de error o viento de doctrina cuyo fin es muerte. Porque todo aquel que tuerce la doctrina o está en una iglesia donde la doctrina es desviada y es contaminada por la codicia, por la avaricia, ¿será que esa gente se va para el cielo? No, porque es anatema. Por eso, si estás en una iglesia apóstata, donde tu pastor no predica en contra del pecado, donde tu pastor no habla en contra del adulterio, de la fornicación, de las borracheras, no habla en contra de la mundanalidad, no habla en contra del infierno o acerca del infierno, no habla en contra de la idolatría, no habla de que Cristo viene en estos tiempos, de que hay señales que están sucediendo, que nos están avisando que Cristo va a recoger prontamente a la iglesia. Si en tu iglesia no están predicando estos temas, ¿qué están predicando? Si en tu iglesia no están predicando santidad, sin la cual nadie verá a Dios, ¿qué están predicando en estos tiempos? Escapa por tu vida. Sal corriendo de esta iglesia y escapa por tu alma. Y corre a buscarte una iglesia de sana doctrina y sana antigua, donde la silla se te haga de piedra. Amén. Donde la palabra quizás incomode. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En 1 de Juan capítulo 5 versículo 19 dice la escritura: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero está bajo el maligno. Toda falsa enseñanza, toda falsa doctrina y toda prostitución idolátrica tiene su origen en Babilonia. La palabra Babel significa confusión, porque allí en Babel Dios confundió la lengua del mundo. Ahí Dios confundió el lenguaje. Y desde ahí se desprende todo culto pagano, idolátrico y todo lo que se desvía de la verdad. Todo lo que crea caos y confusión se desvía de Babel. Por eso el mundo entero está bajo el maligno. En Efesios capítulo 6:12 dice la escritura que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad. ¿En dónde? En las regiones celestes. Satanás, dice la escritura, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Satanás es un espíritu.
Y el diablo, o Satanás el diablo, y Jehová lo reprenda, recordemos que fue antagonista de la Biblia. Él estuvo allí, la Biblia lo nombra, él fue el antagonista, fue el malo, y es el malo de la Biblia. Y al ser el antagonista de la Biblia, él conoce la Biblia mejor que tú y yo juntos. Por eso él utiliza la misma palabra para desviar la fe del hombre. Él utiliza un texto del contexto para hacer un pretexto y desviar el corazón del hombre. Él juega con esto. O si no, vea a los testigos de Jehová y vea tanta falsa doctrina, la doctrina de la prosperidad, y entre tantas los adventistas, mormones y tanta iglesia por ahí que predican otro Cristo y otro evangelio. Son doctrinas, mis hermanos, inspiradas por demonios. ¿Ok? Segunda Corintios capítulo 4:3. Segunda Corintios, vamos, capítulo 4, versículo 3-4, dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, ¿qué quiere decir encubierto? Como escondido, como tapado. Si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, porque él es un Dios con D pequeña, y es el Dios de este siglo, es el príncipe de la potestad del aire, el espíritu, porque también es un espíritu, y opera en los hijos de desobediencia. Entonces dice: en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás el diablo, ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es lo que hace el diablo, mis hermanos: colocar una venda en los ojos de la gente, y la gente anda cegada, anda con el entendimiento embotado. El Dios de este siglo, dice, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque la gente puede creer en Dios, pero no cree en el evangelio. Cristo dijo: arrepentidos, ¿y qué más dijo? Y creed en el evangelio. Arrepentidos y creed en el evangelio. Muy fácil es creer en Dios, ¿verdad? Todo el mundo cree en Dios. ¿Y crees que Dios es uno? Bien haces. También Satanás y sus demonios creen y tiemblan, dice la escritura en Hebreos. ¿Ok? Gloria a Dios. En 2 Corintios capítulo 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 2 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado, con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, que es Satanás el diablo, con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de manera alguna extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y hacer esto, mis hermanos, es anatema. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 1 versículo 6: estoy maravillado, estoy asombrado, estoy preocupado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo para seguir un evangelio diferente. Tremendo, ¿no? O sea que hay diferentes evangelios, hay diferentes Cristos, diferentes doctrinas.
No que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, considerando de que los apóstoles, en los tiempos de Pablo, cualquiera de ellos se podría desviar. Mas si aún nosotros, está advirtiendo a la iglesia, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Eso es tremendo, mis hermanos. Torcer el evangelio, torcer la escritura, es anatema. Y también dijo Pablo, dice: mirad que nadie os engañe. Eso está en Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. Nadie os engañe en ninguna manera. Pero miremos qué dice en el versículo 1 más bien. Pero con respecto a la venida del Señor Jesucristo, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No nos dejemos mover fácilmente de lo que hemos creído, mis hermanos, de lo que hemos aprendido de las Escrituras y de vuestro modo de pensar. Ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que ellos podrían desviarse en cualquier momento, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué nos indica esto, mis hermanos? Que la apostasía en estos tiempos está preparando el camino y la manifestación del anticristo. El anticristo no se va a manifestar sin que antes venga la apostasía. Y Cristo no vendrá a la tierra a recoger a su amada iglesia sin que antes venga la apostasía. O sea que para los dos hay una condición: la apostasía. Y es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Cuando Cristo arrebate la iglesia, ¿será que la apostasía se acabará? ¿Ustedes qué dicen? No, antes más se va a incrementar. Va a ser peor que ahora. Terrible. En 2 Corintios capítulo 10:3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Amén. Mis hermanos, muchos pastores en estos tiempos quieren viajar a otros países para recibir la unción y hacen congresos apostólicos, convenciones y escuelas de profetas para, según ellos, recibir el Espíritu. La pregunta mía es, mis hermanos, ¿acaso no recibieron el Espíritu cuando nacieron de nuevo? ¿Qué necesidad tienen de viajar a otro país a recibir el Espíritu? Ah, exactamente, el Espíritu Santo es omnisciente y es omnipresente, está en todo lado. Cuando viajan a otros países a recibir la unción o a recibir el Espíritu, van a recibir otro Espíritu. En Juan capítulo 20, Jesús a sus discípulos les dio el Espíritu Santo. Dice Juan 20, y cuando les hubo dicho esto,
Les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió al Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho estas palabras, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se lo retuviereis, les son retenidos. Eso es por la predicación de la palabra. De eso se valen los curas para perdonar pecados, no. Sino que uno, cuando predica el Evangelio, si la gente se arrepiente, los pecados les son retenidos, se le retienen, amén, y son remitidos también. ¿Ok? Miremos qué dice en 1 Timoteo capítulo 4, 1, 3. No, ya lo leímos. El Espíritu Santo dice claramente que en estos tiempos postreros vendrán muchas personas que predicarán bajo influencia de otros espíritus engañadores, y muchos apostatarán de la fe y se desviarán de la sana enseñanza, y van a recibir y van a escuchar espíritus de engaño y a doctrinas de demonios. El día que nacimos de nuevo, Dios nos dio el Espíritu Santo. Y hubo un día también que de pronto muchos pasamos por el bautismo en fuego. Amén. La iglesia nació en día del Shavuot, en día de Pentecostés, y ahí vino el Espíritu Santo sobre la iglesia. Ahí nació la iglesia. Pero la iglesia, así como nació de un momento a otro, de la nada, así apareció en la fiesta de Pentecostés, así mismo la iglesia va a desaparecer. Y Dios da el Espíritu Santo a quienes le obedecen, a quienes buscan su rostro, a quienes tienen hambre y sed de Dios todo el tiempo. Dios da su Espíritu, siempre y cuando le obedezcamos. Vemos el caso de Juan capítulo 3 versículo 7, cuando Jesús le dice a Nicodemo: no te maravilles, os es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Y dice el versículo 8: el viento. ¿Qué es la palabra viento? Espíritu. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Pues algún día nos predicaron, abrieron la boca y nos predicaron, y la palabra entró. Amén. Ese día nacimos de nuevo. Pero si hemos nacido de nuevo y estamos medio nuevecitos y con mucha hambre de Dios, el diablo es tan sutil, mis hermanos, que te manda un hereje, te manda un apóstata siendo nuevecito. ¿Para qué? Para sacarte del verdadero evangelio. Recibiste a Cristo, naciste de nuevo, pero llega alguien a soplarte otro viento de doctrina. Por eso en Efesios capítulo 4, me acabo de acordar esta cita, Efesios capítulo 4 versículo 14, pero vamos a leerlo desde el 11, porque lo que quiero enseñarles está en el versículo 14, y subrayen ahí la palabra viento también, viento de doctrina. Amén. O sea que hay buenos vientos, pero también hay malos vientos. Hay buenas corrientes doctrinales, pero también hay malas corrientes doctrinales. Efesios capítulo 4, 11 dice: y Él mismo constituyó, o sea, Cristo mismo, el Hijo de Dios, constituyó, está en pasado, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos, a fin de traer madurez al cuerpo de Cristo, a la iglesia, para la obra del ministerio. Dios te llama, Dios te forma, Dios te equipa, pero Dios te prepara para el ministerio. Amén. Para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, porque todos somos
miembros del cuerpo de Cristo. Sea pastor, evangelista, maestro, todos somos parte del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Por eso Dios constituyó los ministerios. Amén. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y cuando habla de perfección, habla de madurez. O sea que nosotros tenemos que asemejarnos a Cristo, seguir sus pisadas, imitar a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí vuelve a aparecer la palabra viento de doctrina. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Me entienden a dónde vamos? Sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza de la iglesia, y este es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces tú, como hijo de Dios, y más aún si estás nuevo en el evangelio, tienes que escuchar la sana doctrina. Tienes que escuchar verdaderos vientos doctrinales, o el verdadero viento doctrinal, que es la sana enseñanza. Porque hay vientos, hay otros vientos de doctrina que contaminan y envenenan el espíritu y el alma del creyente. Por eso se llaman falsas enseñanzas o falsas doctrinas, cuyo fin es muerte. Y también hay que tener en cuenta lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3:1 hasta el versículo 8. Segunda Timoteo 3:1-8. También debes de saber esto, que en los postreros días, que son los días que estamos viviendo, vendrán tiempos peligrosos. Segunda Timoteo capítulo 3 del 1 al 8. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Amada iglesia, estos son aquellos días. Estos son aquellos postreros días que nombra la Biblia. El Espíritu Santo dice que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Los estamos viviendo actualmente, hoy día. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Los estamos viviendo, y aquí son estos días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros. Hoy en día se predica el evangelio por codicia, por avaricia, no por amor a las almas. No en todas partes, pero en la gran mayoría de las partes. Porque el mensaje del evangelio lo han prostituido, predicando otro evangelio, el de la prosperidad, el de la avaricia, el de la codicia, el evangelio de las añadiduras, de la oferta y la demanda. No el evangelio que Dios exige, que es un evangelio de tomar la cruz cada día, de morir a uno, morir al mundo, y para poder así ser su discípulo. Eso ya no lo predican. Ya hoy día no hablan en contra del pecado, no hablan de santidad, no hablan ya del arrepentimiento, sino que el mensaje hoy día se ha vuelto un mensaje aguado, un mensaje liviano, light, que no señale, que no condene, que no juzgue. Entonces en estos tiempos habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios. Yo tengo la unción, recíbela. Aquí hay una línea de poder. Ven, Juanito, para acá. Y empiezan a brincar como cucarachas en sartén. ¿Ah? Y empiezan a brincar y se tiran. ¿Y qué espectáculos? Oh, yo tengo la unción. Y sacan pecho. Vanagloria, soberbia. Hombres soberbios, ávaros, blasfemos, desobedientes. La sangre de Cristo huele a mujer menstruada, dicen por ahí. Yo estaba en una liberación, dice el hereje de Casluna.
Y dice que estaba con unas siervas y le preguntó que si tenían el periodo, porque él sintió que olía la sangre de Cristo. Eso, mis hermanos, es lo que dice Hebreos capítulo 10, tener por inmunda la sangre de Cristo. Hijo del diablo. Dice entonces, hombres blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Qué más dice? A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Yambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Estos son los tiempos que estamos viviendo. Por eso, mi hermano, mi hermana, si estás en una iglesia de sana doctrina, donde quizás tu pastor pasa necesidades, pero es un hombre que no se desvía de la enseñanza, es un hombre que se prepara a tiempo y fuera de tiempo para darte el alimento a tiempo. Apoya a tu pastor con los diezmos, con las ofrendas. Estés en el país donde estés, si tu pastor es humilde, apóyalo, porque necesita. Y necesitamos esos hombres que prediquen a tiempo y fuera de tiempo, que den el alimento a sus ovejitas a tiempo, porque si no viene el lobo rapaz y las arrebata de la mano. Me da pena en estos tiempos como muchas iglesias de sana doctrina, porque he hablado con pastores y como hombres de Dios y mujeres de Dios que me han dicho: pastor, vea, me ha tocado cerrar la iglesia porque ya la gente no quiere apoyar la obra. En un pueblito por acá nomás, ¿cómo se llama ese pueblo? Bueno, se me olvida, Ginebra, algo así, por acá en el valle, se me escapa el nombre en estos momentos. Me tocó ver dos pastores y me tocó ministrarles con una hermana pastora, y de verdad fue triste, mis hermanos, escuchar cómo ellos decían que les tocaba cerrar la obra porque la iglesia no quería apoyarlos. La gente prefería irse en las fiestas del pueblo y a rumbear, a beber trago y todo, y cristianos. Yo creo que no son cristianos nacidos de nuevo, porque el cristiano tiene que andar consagrado y apartado del mundo. Preferían mucho ir al brujo y los veían en la iglesia y después por allá haciendo fila consultando los adivinos. A veces es duro llevar el evangelio. No sé si era que faltaba la palabra dura allí, no sé, pero es duro, mis hermanos, ver que una iglesia se cierra. Es duro. Por eso, en cuanto podamos, apoyemos la obra. Oremos por los pastores, por el que nos da el alimento a tiempo y fuera de tiempo, porque los ataques que uno recibe, mis hermanos, son diabólicos, son muy fuertes en todas las áreas y más en la parte económica. Mis hermanos, ya para ir terminando, la apostasía y la aparición de falsos pastores, falsos profetas, falsos ministros, falsos maestros, es la primera señal que Jesús mismo anunció antes del arrebatamiento de la iglesia y posterior segunda venida. Fue la primera señal que Jesús nos advirtió acerca de la apostasía y la aparición del engaño doctrinal. Mateo capítulo 24, 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahí empieza. Cuando en el versículo 3 Jesús está sentado en el monte de los olivos y los discípulos se le acercan aparte y le dicen a Jesús, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal tú nos puedes decir acerca de tu venida y del fin del siglo? Y es cuando dice Jesús, lo primero que Jesús dice. En Mateo 24:3 hay un título que dice señales antes del fin. Y lo primero que Jesús dice es, mirad que nadie os engañe. La apostasía es la primera señal antes del arrebatamiento de la iglesia. Y es lo que estamos viendo en estos tiempos. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez la palabra engaño. El versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Otra vez la palabra engaño. Y ahí sí ya viene, y oiréis de guerra, versículo 6, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, amén, y habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores, ¿ok? Mis hermanos, ¿qué es un falso profeta? Un falso profeta es una persona o un individuo no llamado por Dios, que ilegítimamente finge cualidades de profecía y se autoproclama poseedor de la verdad o receptor de determinados dones divinos sin realmente poseerlos. Los falsos profetas son impostores que ejercen un llamado y un ministerio que está contaminado por la falsedad, por la malicia de la apostasía, por la hipocresía y por el error doctrinal. Jesús mismo nos advirtió acerca de la aparición de estos falsos profetas como señal antes de la segunda venida, como acabamos de leer en los versículos en mención. Mateo 24, 4, 5, Mateo 24, 11, Mateo 24 del 23 al 26. ¿Ok? En Lucas 21, 8 dice, entonces dijo Jesús, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Mateo 24, 23, 26 dice, entonces si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos, falsos ungidos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La palabra Cristo proviene, mis hermanos, de la palabra hebrea Mashiach. Y la palabra Mashiach significa Mesías, de donde también proviene la palabra griega Christos o Christos, que significa ungido. Y este término, mis hermanos, como dije al principio de la enseñanza, viene siendo usado por los falsos apóstoles y profetas de la prosperidad de estos tiempos. Cuando suelen decir ellos, aquí está el ungido, no toquéis al ungido, no digas nada en contra del ungido, yo tengo la unción. Recibe la unción, etc. Y con sus frases más conocidas como yo declaro, yo decreto, yo establezco, yo desato, yo profetizo. Y estamos, mis hermanos, viendo en estos tiempos la glorificación del hombre, la glorificación del yo, la glorificación del hombre y no la glorificación de Dios. Amén. Y Jesús mismo enseñó en Juan capítulo 7, 16, 18 que el que habla su propio nombre, su propia gloria busca. Amén. Vamos a dejarlo hasta allí, porque quiero una segunda parte y vamos a hablar detenidamente para la próxima semana, si Dios lo permite, acerca de los falsos profetas. Amén. Desde el Antiguo Testamento
Y como Jesús en Mateo 24:11 dijo que se levantarían falsos profetas y engañarían a muchos, si fuese posible, aún a los escogidos. Amén. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok? Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta allí. Gloria al nombre de Jesús. Así que quede cortico, pero bien enseñado. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Gloria a Dios. Amantísimo Padre eterno, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, que nos enseña tu bendita palabra, que toma el control de cada predicación y que nos enseña tu palabra tal cual como está escrita. Yo te doy la gloria y la honra, Señor. Gracias por la honra y por el privilegio que me das de predicar tu bendita palabra, Señor. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos peligrosos, pero es necesario, Señor, enseñar estos temas a la iglesia, para que la iglesia se aperciba y sepa discernir en el reloj profético de Dios que estamos viviendo tiempos finales, de que tú vienes pronto por la iglesia, Señor, y que el engaño en estos tiempos y las falsas doctrinas, las herejías y la apostasía se han proliferado como un cáncer en el cuerpo de Cristo, Señor, contaminando la verdadera enseñanza. Señor, permítenos ser en estos tiempos atalayas, portadores de tu verdad y de tu voz, para que muchas personas en el mundo entero, Señor, recapaciten y se vuelvan al Dios de las Sagradas Escrituras, para que abandonen esas iglesias apóstatas, Señor, y se conviertan verdaderamente al Cristo vivo de la gloria. Te doy gracias, Señor, y te pido que en estos tiempos seas tú añadiendo con lazos de amor y atrayendo a multitudes a la iglesia, Señor, porque tú no quieres que ninguno perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Señor. Padre, yo te doy gracias por los hermanos que han venido, gracias por las hermanas, gracias aún por los hermanos y hermanas que nos escuchan a través del Facebook en los diferentes países, Señor. Bendícelos en gran manera, poderosamente, en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú bendigas con toda bendición espiritual a nuestros hermanos, con toda bendición de lo alto, Señor, en su espiritual mi cuerpo, y que cada uno de mis hermanos sea guardado santo y irreprensible hasta tu pronta venida, Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesús. Amén y amén.